Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los lunes de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar una serie hablando sobre la oración, y la he titulado Una mejor manera de orar. Tengo un libro sobre esto en inglés y en español, también tenemos una guía de estudio, CDs y DVDs. Y este es el comienzo de mi tercera semana enseñando sobre esto. Y déjame decirte que he cubierto muchísimo material. Básicamente he usado el enfoque que Jesús usó en Mateo capítulo 6, en donde comenzó a enseñar sobre la oración, donde dijo, no sean como los hipócritas, ellos aman orar. Y he estado enseñando sobre lo que no es la oración. Y he hablado en contra de todo tipo de tradiciones religiosas, y creo que la oración es casi como una vaca sagrada o algo parecido, y es como si la gente pensara que siempre y cuando ores, no importa cómo ores, lo que hagas, solo ora y eso está bien. Y eso no es cierto. De hecho, puedes desatar al diablo por medio de tus oraciones. Ya he hablado sobre eso, pero he estado mostrando lo que no es la oración y he estado contrarrestando muchísimas cosas. La semana pasada me enfoqué en la intercesión en el Nuevo Testamento, misma que es contraria a la manera en que las personas en el Antiguo Testamento intercedían. Y te diré que sé que esto probablemente simplemente enfureció a muchísimas personas, pero sé que también hizo libres a muchas personas. Y bueno, he enseñado muchísimas cosas. Si te perdiste algún programa, consigue estos materiales de estudio que estamos ofreciendo. Puedes ir a nuestra página web, puedes ver en los archivos de programas de la verdad del Evangelio y puedes obtener la enseñanza de esa manera. Pero esto es algo que en verdad necesitamos corregir. La mayoría de las personas no están llevando una vida de oración eficaz. Y sin embargo, quieren aferrarse y agarrarse de esas actitudes y tradiciones que están haciendo que sus oraciones sean ineficaces. Te hablo de que hay una mejor manera de orar. ¿Sabes? Lo que quiero hacer esta semana es hablar de lo que sí es la oración. He hablado sobre lo que no es, he hablado sobre muchísimos de los abusos y en cierto sentido creo que eso es necesario. Es como si tuvieras que entrar y si tuvieras un mal fundamento, no podrías construir sobre un fundamento malo. Todo reflejará esas grietas y esas cosas que están en el fundamento. Así que simplemente tienes que remover ese fundamento y comenzar con uno nuevo. Así que he pasado estas 2 primeras semanas refutando el abuso de la oración, los malos entendidos sobre la oración. Y lo que quiero hacer ahora es empezar a hablar sobre lo que es la oración. Déjame ir a Efesios capítulo 6. Y en Efesios 6 habla sobre la armadura de Dios y dice en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo 18 es a donde quiero llegar, pero todo eso aplica. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que aquí Pablo está hablando acerca de orar con toda oración, y he escuchado una cantidad de enseñanzas, y he buscado esto en el griego, y de lo que esto habla en realidad es acerca de todos los tipos de oración. Hay diferentes clases de oración, y de nuevo, no me voy a enfocar en todas las diferentes clases de oración, pero quiero hacer este punto para que todos entiendan lo que estoy diciendo. Y he aquí en 1 de Timoteo capítulo 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que estas son 3 de las diferentes formas de oración.
rogativas, oraciones, intercesión. También podría agregar a esto que hay una oración de petición, la cual sería cubierta en la rogativa. Pero en el Antiguo Testamento, uno de los versículos que en verdad me ministró al principio de mi caminar con el Señor fue Salmos capítulo 5, en el versículo 1. En la Biblia del Jubileo dice: Escucha, oh Señor, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Así que esos primeros 3 versículos hablan acerca de la oración, pero observa en el versículo 1, dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi meditación. ¿Sabías que la meditación es oración? Y no creo que muchas personas entiendan eso, pero es una forma de oración. Pero verdaderamente no le damos el énfasis necesario a meditar en las cosas del Señor. Y no voy a enseñar sobre esto ahora mismo, pero solo menciono porque lo que quiero hacer es empezar a hablar sobre lo que la oración sí es. Y tristemente, creo que muchas personas han definido la oración de una manera muy limitada, que solo se hace durante estos tiempos especiales cuando están en su closet de oración, ya sea así de literal, o sea que simplemente te encierres en algún lugar sin toda la distracción del mundo y enfocas tu mente en el Señor. Había un pastor con el que yo solía orar, y cuando él oraba, en serio, era como una ametralladora. Era como pa, 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 en serio. Simplemente empezaba a disparar y podría hacerlo por 1 hora. Y parecía que ni tomaba aire para respirar, simplemente no paraba. Oraba por todo el mundo y hacía todo eso. Sabes, hay un tiempo y lugar para todas estas clases de oración. Pero este mismo hombre frecuentemente me decía: yo no sé por qué, pero Dios me habló cuando estaba trotando. O Dios me habló cuando estaba en la ducha. Decía: no sé por qué, pero parece ser que Dios me habla y no es en la oración, sino cuando estoy haciendo otra cosa. Y le dije: la razón es porque cuando oras, Dios no tiene oportunidad de decirte ni una palabra. Y sabes que hay muchísimas personas que han hecho de la oración algo en lo que entran y simplemente sacan su lista de oración. Esa es otra cosa, que la gente viene conmigo y me dice: por favor, ponme en tu lista de oración. Yo no tengo una lista de oración. No tengo una cierta norma por la que me guío y no tengo ciertas personas o cosas por las que oro cada día de mi vida. Yo sé que algunas personas se asombran y dicen: no puedo creer que no lo hagas. Pero de nuevo, pienso que hay un tiempo y lugar para orar por la gente y mencionarlos e interceder por ellos. Pero llamar oración a algo que es simplemente tu propia agenda, tienes tu propio modelo. Y si Dios quisiera hacer algo diferente, que no se atreva a interrumpir tu tiempo de oración. La oración para mí es simplemente comunión. Es una relación íntima con el Señor. Y hay muchísimas personas para las cuales no es una relación, que no se trata de una comunión con el Señor. Consiste en practicar alguna clase de fórmula, es hacer toda clase de cosas. Permíteme llevarlo a un nivel personal. Yo creo que Dios es una persona. Y sabes, si vinieras conmigo y dijeras que te quisieras reunir conmigo y yo dijera: está bien, así que acordamos una cita y entramos, y si tú solamente entraras, por decir, a mi oficina o en mi casa o donde sea, y entraras y dijeras: hola Andrew, y simplemente empiezas a hablar y nunca me haces una pregunta, y yo nunca tuviera la oportunidad de hacer algún comentario, no hay interacción, ¿sabes qué? Eso no me bendeciría. Si entraras a mi oficina, si entraras a mi casa, yo creo que la mayoría de ustedes serían lo suficientemente amables para que por lo menos me dejaras decir algo. Aunque tuvieras algo en tu corazón, tú serías quien hablaría más, pero de tiempo en tiempo habría oportunidad para que yo hablara o respondiera o hiciera algo. Y sin embargo, estoy diciendo esto en amor. Pero en verdad quiero que examines tu propio corazón. Cuando oras, ¿podría Dios tener la oportunidad de decir una palabra? ¿Podría Dios cambiar el curso de lo que estás haciendo? ¿O tienes tu lista de lo que quieres cubrir? Y cada día repasas esa lista y oras y dices todas estas cosas sin importar lo que Dios haga. No importa si Él quiere lograr algo, tú tienes tu agenda. Si no tienes cuidado, la oración se puede volver en un monólogo en vez de una conversación. Puede volverse en algo en donde simplemente practicas tus rituales.
Y ya hablé de esos versículos en Mateo capítulo 6, cuando comenzamos eso hace 2 semanas, y Jesús dice, no piensen que por su palabrería serán oídos. La oración no es una oportunidad para decirle a Dios cuál es tu situación. Él sabe de qué tienes necesidad aún antes de que se lo pidas. La oración, y voy a intentar resumir esto y hacerlo lo más sencillo que pueda, pero la oración es principalmente para tener una relación con Dios, para tener comunión con Dios. Hay un lugar para hacer peticiones, para pedir y demandar. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pides. Y luego pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, es orar de una manera completamente egoísta. Pero sí dice ahí que necesitas pedir. Jesús dijo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hay un lugar para pedir. Pero la mayoría de la gente usa la oración casi exclusivamente para hacerle peticiones a Dios. Y si eres verdaderamente espiritual, no solo son peticiones a Dios para ti mismo, sino que empiezas a pedirle a Dios por otras personas. Y te hablo de que la oración es mucho más que eso. La oración se trata de tener una relación con Dios. Déjame usar este pasaje de las Escrituras en Apocalipsis capítulo 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora bien, hay muchísimo en ese versículo, pero me quiero enfocar en la última parte de ahí donde dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto se refiere a toda la creación, seres vivos y no vivos. Y eso nos incluye a nosotros, fuimos creados para deleitar a Dios. Y si regresaras a Génesis, en Génesis, Dios se encontraba con Adán y Eva en el fresco del día, y simplemente hablaba con ellos. Sabes, esto me asombra y en verdad me bendice el pensar que Dios Todopoderoso amaba a la humanidad. No creo que era algo exclusivo para Adán y Eva, también nos incluye a ti y a mí. Especialmente ahora que hemos recibido a Jesús y somos herederos juntamente, somos sus hermanos y hermanas. En verdad me ministra que el Dios Todopoderoso se tome el tiempo y solo quiera estar con nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros. ¿Cómo se relacionó Dios con Adán y Eva? Esa es otra cosa para ayudarte a evaluar tu vida de oración. Si estuvieras en la situación de Adán y Eva en la que no hubiera ningún mal contra el cual orar, no había pecado en el mundo, todo era perfecto, el clima era perfecto, no había tormentas que reprender, no había lluvia por la cual orar, no había otras personas, no tenían que orar en contra de nada, no había enemigos que detener, no había necesidad de dinero, tenían todo lo que pudieran desear, no tenían que orar por dinero, no tenían ninguna herida ni dolor, no tenían a nadie a quien perdonar, no había nadie a quien llevar al Señor, no podían interceder, no podían salir a compartir la palabra, no tenían que atar esto y aquello, no tenían que orar para pedir ropa, la comida era perfecta, no tenían casas ni carros. Si no tuvieras que orar por estas cosas, ¿cómo orarías a Dios? ¿De qué hablarías? Adán y Eva se encontraban con Dios en el fresco del día y convivían con Él. Pienso que la mayoría de las personas viendo este programa, y digo esto porque así era para mí en un tiempo, y es verdad para casi todas las personas con las que he hablado, que la vida de oración de la mayoría de la gente consiste en entrar y decir, oh Dios, perdón porque fallé, por favor perdóname, confiesas tus pecados, y luego haces tus peticiones, oh Dios, necesito esto, necesito aquello, oh Dios, por favor ayúdame y haz estas cosas. Y si eres muy espiritual, entonces empiezas a confesar los pecados de otras personas y le pides a Dios que les proporcione las cosas que necesitan e intercedes por ellos. Pero en eso se trata la vida de oración de la mayoría de las personas, en arrepentirse, pedir perdón, pedir cosas. O si eres muy espiritual, pides por cosas para otras personas. Pero Adán y Eva no podían hacer nada de eso. No tenían a nadie por quien interceder, no tenían necesidades. Todo era perfecto. ¿Por qué pasaban tiempo con Dios? Volvamos al versículo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dios los creó para su deleite. Dios nos ama. No quería solamente nuestro servicio. Como ya dije, esa es una actitud en la que muchísimos cristianos han sido cimentados,
que la única razón por la que Dios quiere tener algún trato con nosotros es porque Él necesita a alguien que haga algo para Él. Y puedes escuchar a personas que dicen que tienes que hacer obras para Él. Una vez escuché a un hombre decir que la única razón de su existencia era llevar a alguien más al Señor. Y el punto que estaba queriendo hacer es que si Dios solo quisiera bendecirte, te llevaría al cielo. La única razón por la que estás aquí en la tierra es porque quiere usarte, que tienes que hacer algo, salir y hacer una obra para el Señor, que esta es la única razón por la que estás aquí. Bueno, si eso es cierto, ¿cuál era el propósito de la existencia de Adán y Eva? No había nadie a quien darle testimonio, no había demonios que echar fuera y nada por lo cual interceder, nada por lo cual pedir, nada que arrepentirse. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva? De acuerdo con Apocalipsis capítulo 4, verso 11, era para su placer. Dios te ama a ti y a mí. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere ser nuestro amigo. Incluso dijo en Juan capítulo 15, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Jesús murió por nosotros. Él quiere tener relación contigo. Y aquí está una idea innovadora. La oración es principalmente para tener una relación con Dios, no para pedirle a Dios, no para interceder. Sabes, cuando recién me convertí al Señor, supe que tenía autoridad y poder, cosa que no sabía antes. Así que, hombre, comencé a usarlo. Me di cuenta de que existía el diablo y que mucho de lo que estaba pasando en mi vida era de hecho inspirado por el diablo. Y pasaba demasiado tiempo orando en lenguas. Pero reprendía y ataba al diablo en mi vida y en mis asuntos personales y en la vida de las personas por las que estaba orando. Y estaba haciendo esto y un día me di cuenta de que estaba pasando más tiempo reprendiendo y atando y haciendo estas cosas que en lo que yo llamaba mi tiempo de oración. Tanto que en realidad estaba hablando más con el diablo que con Dios. Y simplemente me di cuenta un día que algo estaba mal con esta situación. Estoy pasando más tiempo dirigiéndome al diablo y enfocándome en el diablo que lo que me enfoco en Dios. Y es cuando el Señor empezó a mostrarme algunas cosas, y realmente creo que eso fue un mal uso de la oración. Ahora, como ya dije, no me malentiendas, hay un lugar en la oración para que recibas lo que Dios ya ha hecho y para decirle a Satanás, en el nombre de Jesús, quita tus manos de mi vida y de mis cosas. Y yo recibo cosas. Y hay un lugar para hacer eso, pero no debería ser la mayor parte de tu vida de oración. Y pienso que para el cristiano promedio de hoy en día todo se trata de Dios perdóname, Dios dame, Dios dales, Satanás te ato. Y es de lo que se trata la oración de la mayoría de las personas. Adán y Eva no tenían nada de esto. ¿Sabes cuál era su vida de oración? Consistía en hablar con Dios. Que llegaban el fresco del día y las escrituras no nos dicen lo que hacían. Pero sé que no estaban pidiendo cosas porque todo era perfecto. Sé que no se estaban arrepintiendo de cosas porque no había pecado todavía. No había nada de que arrepentirse, no había nadie por quien interceder. Por defecto creo que su oración tenía que ser algo como, Dios, ese es un mundo simplemente hermoso. Gracias por las cosas maravillosas. He visto los árboles que son verdaderamente maravillosos, las flores son hermosas, el arroyo es hermoso. Hoy probé una fruta que nunca había comido antes, fue maravilloso. Muchísimas gracias por eso. Hoy vi un animal que nunca había visto antes y simplemente estoy maravillado. Y eran esa clase de cosas, solo hablando de cómo fue su día y hablando con él y compartiendo lo que estaba pasando. Y sé que algunos piensan, pues no pienso que eso sea muy valioso. ¿Sabes cómo se siente un padre acerca de su hijo? Cuando le preguntas a tu hijo, ¿cómo ha estado tu día? Habla conmigo. Cuéntame algo, no esperas que te dé una cátedra científica. No quieres que te dé un resumen político de lo que está pasando en el mundo. Hombre, solo te gustaría escucharlo hablar sobre cómo le fue jugando con el perro, qué fue a la escuela, qué hicieron esto y simplemente estás interesado. Quieres saber lo que están haciendo. Sé que lo estoy haciendo ver muy simple para algunas personas. La religión hace las cosas complicadas. Pero la oración, el principal propósito de la oración es simplemente una relación con Dios. No es para obtener algo, no es para atar, no es para hacer todas estas cosas que tal vez en el lugar correcto estarían bien.
Pero el propósito principal de la oración debe ser tener una relación con Dios. Y en la persona promedio, y pienso que tal vez en la mayoría de la gente viendo este programa, tu relación personal con Dios no es una parte importante en tu vida de oración. Puede que sea un monólogo en el que entras y haces tu ritual y lees tu lista y enumeras tus cosas y oras por lo mismo una y otra vez y haces todas estas cosas. Pero, ¿alguna vez has bendecido a Dios? ¿Alguna vez le has ministrado a Dios? ¿Tienes una verdadera conexión con el Señor? Y sabes, otra vez, con base en mi propia vida, he crecido demasiado en esta área. Pero hubo un tiempo en el que mi vida de oración se centraba en mí. No estoy seguro de que le hubiera ministrado a Dios o bendijera a Dios para nada. El enfoque era yo. Estaba invirtiendo mi tiempo, cumpliendo con mi obligación para calmar mi conciencia y para hacerme sentir mejor, pero no había una conexión real con el Señor. Y si Dios quería darme alguna instrucción, no tenía oportunidad de decirme una palabra, no podía hablarme. No se trataba de una relación. Me refiero a que a menos que uses tu oración principalmente para establecer una relación con Dios y desarrolles tu propia relación personal y llegues a conocerlo y le permitas hablarte a tu corazón y que te revele cosas, si ese no es el propósito principal de tu oración, entonces cuando llegue el momento de pedir por algo o reprender algo o atar algo, no vas a ser igual de eficaz, porque la fe obra por amor, Gálatas 5:6. Y si solo sucede en el contexto de la relación, cuando Dios te revela su corazón y tienes comunión y convivencia, que el amor de Dios verdaderamente se derrama abundantemente en tu corazón, y a menos que conozcas a Dios de esa manera, a menos que tengas esa relación con Él, puedes estar diciendo las cosas correctas y siguiendo tus propias fórmulas, pero simplemente no va a tener el poder. El Señor dijo en 1 Corintios capítulo 13 que si tienes el don de hablar en lenguas y no lo haces motivado por amor, no te sirve de nada. Eres como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Podrías tener el don de profecía, podrías entender todos los misterios, pero si no lo haces motivado por amor, no te sirve de nada. Inclusive la oración, si no es motivada por el amor, o creo que podría decir por una relación, si no tienes una relación con Dios, si solo estás orando religiosamente, no te sirve de nada. Esto es Colombia, amigos. Esta noche pude dar mi testimonio, así que después de la reunión en la iglesia, nos pidieron que pasáramos al frente y estuviéramos listos para orar por la gente. Y varias mujeres vinieron conmigo llorando, y pude abrazarlas y orar por ellas en el espíritu. Simplemente fue una experiencia poderosa. Y esta mañana tuvimos un servicio para los jóvenes. Nos pusimos en pie y les preguntamos si alguien quería escuchar la voz del Señor con más claridad. Y el Espíritu de Dios se movió ahí con mucho poder. En verdad hubo una manifestación del Espíritu Santo en ese lugar. Ya no se trataba de nosotros, sino de lo que al Padre más le importa, que son sus hijos. Poder compartir el Evangelio con personas cuyos corazones están abiertos para recibir amor, la palabra, para experimentar una transformación, la sanidad, ha sido una experiencia hermosa. Se dieron muchísimos milagros. Hubo un hombre joven que vino con dolor en sus piernas y oramos por él y pude escuchar y sentir un crujido en su pierna y le pregunté, ¿cómo te sientes? Y él dijo, estoy sanado. Y Dios es muy grande por todas las cosas que Él hace. So I know the Lord is very big God for everything He did for me tonight. Gracias a Charis Bible College por enviar un grupo misionero a Villavicencio, Colombia, para impactar los corazones y las vidas de todos aquí en Colombia. Andrew Wommack Ministries continúa esparciendo el Evangelio por todo el mundo. Para ser parte de lo que Andrew está haciendo en lugares como Colombia, sé un asociado nuestro o visita nuestro sitio web para encontrar un campus de Charis Bible College cerca de ti. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto.
es la introducción a una mejor manera de orar. Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical, es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti, así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar. Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD. Tú también puedes recibir la enseñanza de una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español, visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Si te disciplinas a orar 1 hora al día o 2 horas o lo que sea, y si es una disciplina, pienso que está bien. Pero si lo haces para decir, oh Dios, necesito que hagas algo y por eso voy a orar 1 hora, y eso te obligará a ayudarme, vas a tener que actuar en mi vida porque he orado por cierto tiempo y he hecho esto. Sé que tal vez no lo dirías con las mismas palabras, pero es exactamente lo que muchas personas piensan. Piensan que si hacen esto, entonces Dios está obligado a hacer eso, y no usan a la oración como una forma de comunión y amor hacia el Señor, y para relacionarse con Él, sino que la usan como algo para manipularlo, para ejercer presión sobre Él, como si tuviéramos como una barra de apalancamiento y mover a Dios, y que van a mover a Dios a través de su oración. Te hablo de que esa actitud está equivocada, eso está mal, ese no es el propósito de la oración. Pienso que el propósito principal de la oración es para la relación y comunión con Dios. Es para que puedas conocerlo, para que estés en su presencia, para que puedas escucharlo. Él te está escuchando, estás conversando, tiene que ser una conversación bilateral. Y hay muchísimas personas que han convertido a la oración en algo religioso. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre una mejor manera de orar.